En la historia de hoy, mi esposa me enterró hace una década. Hoy entré por la puerta principal. Su nuevo esposo y ella palidecieron. La lluvia helada de noviembre golpeaba contra el parabrisas del sedán alquilado con una insistencia rítmica, casi hipnótica, distorsionando las luces cálidas y doradas que emanaban de la mansión que tenía enfrente. Legalmente, esa casa debería haber sido un mausoleo a mi memoria, un santuario pagado con el dinero de mi sangre, pero en cambio, estaba vibrando con música de jazz, risas de gente rica y el tintineo de copas de cristal. Estaba estacionado en la acera de enfrente, bajo la sombra de un árbol viejo que yo mismo había podado hacía una vida, envuelto en un abrigo de lana barato que había comprado en una tienda de segunda mano y que olía a naftalina y humedad ajena. Desde mi posición, invisible para el mundo de los vivos, observaba cómo los coches de lujo, Mercedes, BMW, algún que otro Tesla, se alineaban frente al imponente portón de hierro forjado que diseñé en una servilleta durante mi luna de miel. Balas uniformados con chalecos rojos y sonrisas serviles corrían bajo la llovizna con paraguas gigantes, protegiendo los peinados de peluquería de señoras que yo conocía de otra vida, mujeres que alguna vez me llamaron querido y que seguramente lloraron lágrimas de cocodrilo en mi funeral vacío. Vi bajar a hombres con trajes italianos a medida, hombres que hace una década me llamaban hermano, bebían mi whisky etiqueta azul en mi terraza y juraban lealtad eterna a nuestros negocios conjuntos. Ahora, todos ellos entraban a celebrar. Era el cumpleaños número 40 de Mariana. Una fecha redonda, un hito. Una fecha que solíamos planear con años de antelación cuando éramos jóvenes, estúpidos y pensábamos que el tiempo era un recurso infinito y renovable. Cuando cumpla 40, solía decirme ella, quiero una fiesta que dure hasta el amanecer. Bueno, ahí estaba su fiesta. Y yo era un fantasma de 38 años, aunque mi cuerpo y mi rostro decían que tenía 50, envejecido prematuramente por el sol inclemente del desierto, la malnutrición, las enfermedades tropicales y las cicatrices de látigo. Miraba desde la oscuridad, como un lobo hambriento, como mi viuda celebraba la vida opulenta que había construido literalmente sobre mis huesos. Me ajusté el cuello de la camisa blanca, que me quedaba un poco holgada en el cuello. Me picaba la piel. No estaba acostumbrado a la ropa civilizada, a la textura del algodón limpio. Durante los últimos 3.652 días, llevaba la cuenta marcada en mi piel y en mi cerebro, mi vestimenta había consistido en harapos sucios, uniformes de trabajo forzado manchados de grasa y sangre, y, más recientemente, ropa robada de tendederos en pueblos fronterizos mientras huía. Mis manos, apoyadas con fuerza sobre el volante de plástico del coche de alquiler, no parecían las manos de un geólogo educado en las mejores universidades técnicas de Europa. Eran garras. Estaban callosas, deformadas por el trabajo manual pesado, con las uñas rotas y negras por la tierra que nunca salía del todo. Al dorso de mi mano izquierda le faltaba un trozo considerable de piel, una quemadura química mal curada, un recuerdo permanente de una noche en una celda improvisada en algún lugar olvidado de la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando mis captores decidieron que no estaba trabajando lo suficientemente rápido en la mina ilegal. Nadie me esperaba esta noche. Para el mundo, para el registro civil, para el banco y para la mujer que soplaba las velas ahí dentro rodeada de lujo, yo, Damián, había muerto trágicamente en un deslizamiento de tierra masivo durante una expedición minera en la selva amazónica hace exactamente 10 años. Habían encontrado mi camioneta aplastada bajo toneladas de lodo. Habían encontrado mi pasaporte y mi reloj entre los escombros. Nunca encontraron el cuerpo, claro, pero en esas selvas la naturaleza es voraz y eficiente. La selva se lo tragó, les dijeron las autoridades locales, probablemente después de recibir un soborno sustancial para no cavar demasiado. La realidad fue mucho más humana, mucho más calculada y mucho más cruel. No fue la naturaleza la que me tragó, fueron hombres armados con fusiles automáticos, coordenadas precisas y una codicia infinita alimentada desde mi propia casa. Pero no estaba allí esa noche para lamentar mi década de esclavitud. No estaba allí para llorar por los años perdidos. Estaba allí por lo que había descubierto hace apenas 48 horas, cuando logré volver a la civilización, sucio y desesperado, y con la ayuda de un viejo contacto del bajo mundo digital, un hombre al que le salvé la vida una vez en una excavación, pude acceder a mis antiguos registros digitales y descubrir la arquitectura de mi propia destrucción. Encendí el motor del coche solo un momento para que la calefacción funcionara un poco más y desempañara el vidrio. Hacía frío, o tal vez el frío venía de mis propios huesos, una helada que ni el fuego podía quitar. Mariana se veía radiante, casi obscenamente viva. Podía verla perfectamente a través de los ventanales de piso a techo del salón principal, que estaban deliberadamente sin cortinas para presumir la opulencia de la fiesta hacia la calle. Llevaba un vestido rojo sangre, ajustado como una segunda piel, que resaltaba una figura que no recordaba tan voluptuosa, probablemente esculpida por cirujanos y entrenadores personales pagados con mi seguro de vida. Se reía. Echaba la cabeza hacia atrás con esa risa cristalina y contagiosa que solía ser mi sonido favorito en el mundo, el sonido que me guiaba a casa y que ahora me sonaba al ruido de cristales rompiéndose. A su lado, con una mano posesiva y firme en su cintura, estaba él, Esteban, mi mejor amigo desde la universidad, mi socio en la firma de consultoría geológica, el padrino de nuestra boda, el hombre que me entregó los anillos, el hombre que se suponía debía estar en la expedición conmigo ese día fatal, en el asiento del copiloto, pero que a último momento, apenas unas horas antes de salir, se quedó en el campamento base por una supuesta intoxicación alimentaria repentina que le impedía viajar. Esteban, que ahora llevaba un smoking de terciopelo azul noche y levantaba una copa de cristal tallado brindando por mi esposa, mirándola con la propiedad de quien ha comprado una obra de arte. Verlos juntos, en teoría, no debería haberme sorprendido tanto. El luto tiene fecha de caducidad, la vida sigue y la soledad es mala consejera. 10 años es una eternidad.
Si yo hubiera muerto realmente en un accidente, si hubiera sido una tragedia del destino, hubiera querido que Mariana fuera feliz, que rehiciera su vida. Pero lo que me había traído hasta esta puerta, con una invitación falsificada en el bolsillo interior del abrigo y un corazón lleno de veneno negro, no eran los celos románticos, eran los números, eran las fechas, eran los datos fríos y duros. Hace 2 días, cuando mi amigo el analista, él odiaba que le dijeran hacker, aunque eso era, logró hackear las cuentas antiguas de mi empresa que creían cerradas y los correos electrónicos archivados de Esteban en un servidor olvidado, encontramos algo que reescribió mi historia y convirtió mi tragedia en un crimen. No fui secuestrado por azar por una patrulla perdida. Los guerrilleros no estaban en esa zona remota por casualidad. Tenían mis coordenadas GPS exactas. Tenían mi itinerario minuto a minuto. Sabían que iba solo. Y, lo más condenatorio de todo, la prueba irrefutable, exactamente 6 meses después de mi declaración legal de muerte presunta, la cuenta bancaria personal secreta de Esteban en las Islas Caimán recibió una transferencia masiva, obscena, que coincidía, centavo por centavo, con el 50% de mi póliza de seguro de vida corporativo, la cual tenía una cláusula especial de doble indemnización por muerte accidental en el cumplimiento del deber. Ellos no solo me olvidaron. Ellos me vendieron. Me monetizaron. Convirtieron mi vida en un activo líquido. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor involuntario en mis manos. No era miedo. Hacía años que había perdido la capacidad de sentir miedo convencional. Era la vibración de la adrenalina, la sensación de una presa que, después de años de correr, se da la vuelta y se convierte en depredador. Apagué el coche. Me miré en el espejo retrovisor por un segundo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño absoluto. Tenía una cicatriz blanca y gruesa que cruzaba mi ceja izquierda y bajaba hasta el pómulo, recuerdo de un golpe con la culata de un fusil. Mi piel estaba curtida como el cuero viejo, mi pelo tenía canas prematuras en las sienes y mis ojos habían perdido cualquier rastro de la misericordia o la ingenuidad que alguna vez tuvieron. Con la barba cerrada que me había dejado y el cambio físico brutal por la pérdida de peso y el trabajo duro, era irreconocible para cualquiera que no me mirara directamente al alma. Y ellos no tenían alma para mirar. Bajé del coche y crucé la calle bajo la lluvia. El agua fría me empapó al instante, pegando el abrigo a mi cuerpo, pero no me importó. Me acerqué a la entrada lateral de la propiedad, la de servicio, la que usaban los jardineros y cocineros. Conocía esta casa mejor que nadie. Yo la había diseñado. Yo había dibujado los planos iniciales en servilletas de papel durante nuestra luna de miel en Italia, soñando con llenarla de hijos que nunca tuvimos. Sabía que la puerta de la cocina siempre tenía un fallo milimétrico en el cerrojo magnético si la empujabas hacia arriba y hacia adentro al mismo tiempo con la fuerza suficiente. Un defecto que nunca arreglé porque me parecía encantador. Ahora era mi entrada. Me deslicé por las sombras del jardín perimetral, evitando los haces de luz de las cámaras de seguridad que, irónicamente, yo mismo había insistido en instalar con las mejores especificaciones. El jardín estaba cambiado, irreconocible. Habían arrancado mis rosales, los que planté con mi madre antes de que ella muriera de cáncer, y en su lugar habían puesto estatuas modernas pretenciosas de acero inoxidable y una fuente iluminada con luces LED de colores que parecía un orinal gigante de discoteca. Todo olía a dinero nuevo, a dinero rápido, a dinero manchado de sangre y culpa lavada. Llegué a la puerta de servicio, verifiqué que nadie mirara. Empujé hacia arriba y adentro. Hubo un clic suave. Se abrió. El olor a comida gourmet me golpeó como una bofetada. Trufas negras, carne asada, especias caras, champán. Había un ejército de camareros y cocineros moviéndose frenéticamente en la cocina industrial, gritando órdenes, emplatando canapés. Nadie reparó en mí. Llevaba un traje negro simple debajo del abrigo, sin corbata, que había comprado en una tienda de saldos. Con mi aspecto rudo, parecía uno más del personal de seguridad contratado para el evento o un técnico de sonido de la banda. Tomé una bandeja con copas vacías que alguien había dejado olvidada en una mesa auxiliar y me adentré en la boca del lobo, usando la bandeja como escudo social. El salón principal era un océano de gente. Había al menos 150 personas. La élite de la ciudad estaba ahí. Reconocí caras, aunque ellos no me reconocieran a mí. Antiguos colegas de la universidad que seguramente habían lamentado mi muerte con un minuto de silencio hipócrita antes de repartirse mi cartera de clientes. Primos lejanos que nunca me llamaban cuando estaba vivo y que ahora bebían mi champán y comían mi comida. Socios del club que habían palmeado mi espalda. Me pegué a las paredes, moviéndome con la fluidez silenciosa que se aprende cuando ser visto significa ser golpeado o castigado sin comida. Me acerqué lo suficiente al centro del salón para escuchar, pero me mantuve en la penumbra proyectada por las grandes columnas de mármol. Esteban estaba tomando el micrófono en el pequeño escenario improvisado. La banda de jazz bajó el volumen hasta un susurro. Atención, por favor, atención todos, dijo, con esa voz de barítono, segura y carismática, que siempre había envidiado en secreto y que ahora me parecía el siseo de una serpiente venenosa. Gracias a todos por venir esta noche a celebrar a esta mujer maravillosa, única, irrepetible. Mariana sonrió, fingiendo una timidez que no sentía, y se apretó contra él, buscando su calor, su protección. Hace 10 años, continuó Esteban, y el salón se quedó en un silencio respetuoso y teatral, ensayado, esta familia sufrió una tragedia inimaginable. Una herida que pensamos que nunca sanaría. Perdimos a Damián. Un gran hombre, un visionario, mi hermano del alma. Sentí que la bilis me subía por la garganta, quemándome. La audacia, la maldita audacia de mencionarme.
de invocar mi nombre en su boca sucia para santificar su unión y su robo. Usaba mi memoria como un accesorio de moda para darse profundidad emocional. Cuando Damián nos dejó, siguió, poniendo una cara de dolor noble y estoico, pensé sinceramente que el sol nunca volvería a salir para Mariana. La vi romperse, pero ella es una guerrera. Ella transformó el dolor en fuerza, la oscuridad en luz. Y yo solo tuve el honor inmerecido de estar ahí para recoger los pedazos y ayudarla a pegarlos. Sé que Damián, donde quiera que esté en el cielo, nos está mirando ahora mismo y sonriendo, feliz de saber que su esposa no está sola, que está amada y protegida. Aplausos educados. Algunos o emocionados de las señoras mayores. Mariana se secó una lágrima invisible con un pañuelo de encaje, una actuación digna de un Oscar. Así que, por Mariana, por la vida que sigue, y por la memoria de Damián, que nos unió en el dolor y en el amor. Salud. Salud. Rugió la multitud al unísono, levantando sus copas llenas de líquido dorado. Dejé la bandeja sobre una mesa con un golpe seco que nadie oyó por el estruendo de los aplausos. Donde quiera que esté, había dicho. El hijo de perra sabía exactamente dónde se suponía que debía estar, en una fosa común anónima en la selva o podrido bajo tierra, devorado por gusanos. El hecho de que yo estuviera aquí, a 5 metros de él, respirando su mismo aire climatizado, era una imposibilidad estadística y física que él no había incluido en sus cálculos perfectos. Decidí en ese instante que no iba a hacer un escándalo inmediato. No iba a subir al escenario y gritar. No. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería saber más. Quería confirmar mis sospechas con sus propias voces, en tiempo real. Quería oír la confesión de sus labios o leerla de sus dedos. Me deslicé hacia el pasillo lateral que llevaba a la biblioteca y al despacho privado. Sabía que Esteban, criatura de hábitos y control, guardaba sus cosas importantes allí. Durante mi tiempo fuera, en el infierno verde, había aprendido ciertas habilidades que no se enseñan en la facultad de ingeniería. No solo de geología vivía el hombre, en la prisión de la selva, conviví durante años con estafadores internacionales, ladrones de identidad y hackers que habían tenido mala suerte y terminaron secuestrados. Aprendí de ellos. Aprendí a abrir cerraduras, a moverme sin ruido, a entender la encriptación básica. Aprendí que la información es más valiosa y letal que el plomo. La biblioteca estaba vacía y en penumbra. Cerré la puerta con suavidad y pasé el pestillo. El silencio aquí era absoluto, amortiguado por los libros. Fui directo al escritorio. Era mi escritorio. El viejo escritorio de caoba maciza que había pertenecido a mi abuelo y que yo había restaurado con mis propias manos. Esteban lo estaba usando como si fuera suyo. Ver sus cosas sobre mi superficie de trabajo, sus plumas Montblanc, su agenda de piel, sus fotos enmarcadas con mi esposa sonriendo en playas exóticas, fue como recibir una patada directa en el estómago. Era una violación de mi espacio, de mi memoria. Encendí su ordenador portátil, que estaba en modo de suspensión. Estaba bloqueado con contraseña, por supuesto. Pero no necesitaba entrar al sistema operativo para lo que quería. Saqué un pequeño dispositivo USB negro que mi contacto, el analista, me había dado. Un kilómetro de hardware avanzado que había logrado insertar brevemente en su oficina del centro hacía 2 días, haciéndome pasar por personal de limpieza nocturno, y que ahora venía a recuperar para extraer los datos físicos. O eso era el plan original. Pero la oportunidad de estar en su red doméstica, con sus dispositivos personales desbloqueados o accesibles, era mucho mejor. Sin embargo, vi algo más interesante que me hizo detener el aliento. Su teléfono personal secundario, un modelo BlackBerry antiguo pero encriptado que usaba exclusivamente para negocios delicados, lo sabía porque Esteban siempre fue un paranoico con la seguridad corporativa y los impuestos. Estaba cargándose en la estantería, oculto detrás de unos libros de arte. Lo había dejado ahí, confiado en la seguridad absoluta de su fiesta y su casa fortaleza. Lo tomé. Pesaba en mi mano. La pantalla se iluminó pidiendo código. Probé fechas significativas. El cumpleaños de Mariana. Error. El aniversario de bodas de ellos. Error. La fecha de fundación de la empresa. Error. Luego, probé algo morboso, una intuición oscura. La fecha de mi muerte. 14 de agosto. 1408. El teléfono se desbloqueó con un clic digital. La ironía era tan espesa que casi me hizo reír en la oscuridad. Usaba la fecha de mi asesinato como clave de acceso. Era su trofeo. Su recordatorio constante de su éxito criminal. Mis dedos volaron sobre el teclado físico. Fui directamente a la aplicación de mensajería segura. No a los mensajes recientes, sino a los archivados, a la carpeta de seguridad. Busqué un nombre en clave que había encontrado en los papeles bancarios que habíamos logrado hackear. El comandante. Ahí estaban. El historial completo. Mensajes de hace 10 años. El paquete ha sido entregado en el punto cero. No hubo testigos. El conductor fue eliminado según lo acordado. Confirma la transferencia inicial. La viuda está haciendo demasiadas preguntas sobre los tiempos. Tranquilo, ella está manejada y sedada. El seguro paga en 30 días. Mantén al paquete vivo pero incomunicado hasta nueva orden. Sentí un frío polar recorriéndome la espalda. Mantén al paquete vivo. Esa fue la crueldad final. Podrían haberme matado. Hubiera sido más piadoso. Pero me mantuvieron vivo para asegurarse de que el cuerpo nunca apareciera antes de tiempo y complicara el cobro del seguro. Me dejaron pudrirme para garantizar su inversión. Seguí bajando. Mensajes más recientes, de hace una semana. Alguien está haciendo preguntas raras en el registro civil sobre la póliza antigua. Un abogado externó. Asegúrate de que todos los cabos sigan atados en la frontera. No te preocupes, hermano. Damián es comida de gusanos desde hace años. Nadie va a buscar un fantasma en la selva. Disfruta la fiesta. Guardé el teléfono en mi bolsillo interior. Esto era la prueba física irrefutable. El arma humeante. Pero había algo más en el dispositivo.
En la galería de fotos segura había una imagen de un documento escaneado. Un testamento. Mi testamento. Pero estaba alterado digitalmente. La fecha de la firma era posterior a mi desaparición física, pero anterior a la declaración de muerte. Una falsificación burda pero efectiva que le daba control total, absoluto e inmediato de todos mis activos, patentes y propiedades a Mariana, quien a su vez, en otro documento adjunto, le había otorgado poderes notariales plenos a Esteban para administrar el dolor. La puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido suave. Me giré lentamente, con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Era Mariana. Entró buscando algo, quizás un momento de paz lejos del ruido, o tal vez retocarse el maquillaje lejos de la multitud que la adulaba. Llevaba una copa en la mano. Cuando me vio, una silueta oscura de un hombre parado junto al escritorio sagrado de su marido en la penumbra, soltó un grito ahogado y dejó caer la copa, que rebotó en la alfombra sin romperse. Perdón, dijo, llevándose la mano al pecho, retrocediendo. Pensé que estaba sola. ¿Quién es usted? ¿Es del servicio? No deberían estar aquí, esta zona está prohibida. Me quedé en silencio, mirándola fijamente. El paso del tiempo había sido amable con ella cosméticamente, pero de cerca, a 2 metros de distancia, podía ver la dureza en sus ojos que antes no estaba. La inocencia se había evaporado. Había una frialdad en su mirada, la mirada de alguien que guarda secretos pesados. ¿No me reconoces, Mariana?, pregunté. Mi voz estaba rasposa por el desuso, por el tabaco barato y por el daño en mis cuerdas vocales, mucho más grave y profunda de lo que ella recordaba. Ella frunció el ceño, confundida, dando un paso atrás hacia la puerta, buscando el pomo. Disculpe, ¿debería conocerlo? Si es un amigo de los negocios de Esteban, lo siento, no lo ubico. Por favor, salga inmediatamente o llamaré a seguridad. Di un paso hacia adelante, entrando en el círculo de luz de la lámpara de pie de lectura. La luz amarilla iluminó mi cicatriz, mis ojos cansados y hundidos, mi barba, pero también iluminó la estructura ósea inconfundible, los rasgos que ella había besado y acariciado 1000 veces en la oscuridad. 10 años es mucho tiempo, lo sé, dije suavemente, casi con tristeza. Pero pensé que al menos recordarías la voz del hombre al que juraste amar hasta que la muerte lo separara frente a un altar. Y créeme, Mariana, la muerte lo intentó con muchas ganas, pero falló. Mariana se quedó paralizada, como si le hubieran inyectado cemento en las venas. Su rostro perdió todo el color artificial del maquillaje, volviéndose de un gris ceniza cadavérico. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el iris. Empezó a temblar, un temblor fino y violento que recorrió todo su cuerpo, haciendo vibrar sus joyas. No, susurró. Era un sonido de terror puro, primario. El sonido de alguien que ve abrirse una tumba. No es posible. Tú estás muerto. Eso es lo que dice el certificado de defunción que compraste con sobornos, ¿verdad? Di otro paso hacia ella. Ella retrocedió hasta chocar con la estantería de libros, atrapada. ¿Cuánto costó, Mariana? ¿Cuánto costó mi vida en el mercado negro? $5 millones del seguro, más la casa. ¿Valió la pena el precio? Damián gritó, pero fue un grito estrangulado, sordo. Se llevó las manos a la boca, mordiéndose los nudillos. Estás muerto. Te vi. Vi el informe forense. Me dijeron que no quedaba nada. ¿Viste lo que Esteban te mostró? ¿Viste los papeles que él fabricó? O tal vez, Mariana, viste lo que querías ver desesperadamente para poder acostarte con él sin la culpa de ser una adúltera, para ser la viuda rica en lugar de la esposa del geólogo desaparecido. No. Yo no sabía. Damián, te lo juro por mi vida, empezó a llorar, lágrimas negras de rímel corriendo por sus mejillas perfectas, pero no me conmovió. Sus lágrimas me parecían aceite de motor. Me dijeron que fue un accidente, que la tierra te tragó. Esteban me cuidó. Yo estaba sola, estaba rota. Deja de mentir. Mi voz retumbó en la habitación forrada de madera, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. La furia que había contenido, fermentado y alimentado durante una década se desbordó como una presa rota. Tengo su teléfono, tengo los mensajes. Sé que pagaron a los paramilitares para que me secuestraran. Sé que autorizaron el pago del seguro mientras yo me pudría en un agujero lleno de ratas y agua, rezando por volver a verte. La puerta se abrió de golpe detrás de mí con violencia. ¿Qué pasa aquí? La voz de Esteban, autoritaria, arrogante, molesta por la interrupción de su fiesta. Me giré. Esteban estaba en el marco de la puerta, llenándolo, con 2 guardias de seguridad privada tipo gorila detrás de él. Al verme, se detuvo en seco. Al principio, solo vio a un intruso, a un vagabundo que se había colado. Pero luego, sus ojos se cruzaron con los míos, y vi el momento exacto, el microsegundo preciso, en que su alma cayó al suelo y se rompió. El reconocimiento fue instantáneo y visceral. Él sabía que no estaba muerto. Él nunca vio un cuerpo porque no había cuerpo. Él sabía que existía la posibilidad, por remota y estadística que fuera, de que el problema volviera del infierno. Damián, dijo, y su voz no tenía la sorpresa histérica de Mariana. Tenía miedo. Miedo mortal, calculado y frío. El miedo del criminal descubierto. Hola, hermano, dije, sonriendo. Fue una sonrisa que me dolió en la cara, una sonrisa de calavera. Feliz cumpleaños a tu mujer. ¿La fiesta es en mi honor? Esteban reaccionó rápido. Su instinto de supervivencia criminal, afilado por años de fraudes, se activó. Sáquenlo, gritó a los guardias, señalándome. Es un loco, un acosador peligroso. Sáquenlo de aquí y llamen a la policía, que se lo lleven lejos. Los guardias, 2 hombres inmensos en trajes baratos que les quedaban pequeños, avanzaron hacia mí con intención de hacerme daño. Si me tocan, se mueren. Dije con una calma helada que los detuvo en seco. No estaba fanfarroneando. Había matado para sobrevivir en la selva. Había matado a un guardia con una piedra para escapar.
Sabía cómo romper una tráquea. Mi postura cambió instantáneamente, adoptando una posición de defensa letal que no se aprende en la escuela de ingeniería, sino en la lucha por la vida. Esteban, diles que se detengan. A menos que quieras que la policía, que ya viene en camino, vea lo que tengo en tu teléfono desbloqueado en mi mano. Levanté el teléfono BlackBerry de Esteban con la mano izquierda, mostrándole la pantalla encendida. Esteban palideció hasta volverse translúcido. Entendió al instante. Hizo un gesto rápido y nervioso a los guardias para que pararan. Esperen afuera, ordenó, con voz temblorosa, sin dejar de mirarme a los ojos. Cierren la puerta. Es un asunto familiar. Los guardias dudaron, confundidos, pero salieron y cerraron la puerta. Esteban se giró hacia mí, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado. Mariana estaba en el suelo, hecha un ovillo, sollozando histéricamente contra la alfombra. ¿Qué quieres, Damián?, preguntó Esteban, tratando de recuperar el control de la situación, tratando de negociar como si fuera un contrato. ¿Dinero? Es eso, ¿verdad? Podemos arreglarlo. Hay mucho dinero. Millones. Te daremos tu parte. La mitad. Más de la mitad. El 70%. Solo, tienes que entender el contexto. Pensamos que estabas muerto de verdad después del primer año sin noticias. Los secuestradores dejaron de llamar. No teníamos opción. ¿No tenías opción? Me reí. Una risa seca, sin humor, que sonó como un hueso rompiéndose. ¿No tenías opción de no acostarte con mi esposa en mi cama? ¿No tenías opción de no pagar a unos guerrilleros para que me mantuvieran en una jaula como a un perro? ¿No tenías opción de no robar mi vida? Se complicó, dijo, excusándose rápidamente, hablando rápido, como si explicara un negocio fallido a la junta directiva. Se suponía que iba a ser un secuestro express. Un susto, pagar el rescate con fondos de la empresa, sacarte en una semana, quedar como héroes y lavar el dinero del seguro corporativo. Pero ellos se volvieron codiciosos. Perdí el contacto. Damián, te juro por Dios que intenté encontrarte. Pagué rastreadores. Mientes, dije, escupiéndole las palabras. Leí los mensajes. Damián es comida de gusanos. Eso escribiste la semana pasada a tu contacto. Nunca me buscaste. Me enterraste vivo. Mariana levantó la cabeza, con el rímel corrido por toda la cara haciéndola parecer una máscara trágica. ¿Tú lo planeaste desde el principio?, le preguntó a Esteban con voz horrorizada. ¿Tú lo secuestraste? Me dijiste que fue un accidente, me dijiste que la mina colapsó, me consolaste mientras lloraba. Esteban la miró con desprecio, quitándose la máscara de marido amoroso. No te hagas la santa ahora, Mariana. No seas hipócrita. Disfrutaste del dinero tanto como yo. Te encantó la vida de viuda rica. No hiciste muchas preguntas cuando apareció la cuenta en Suiza de la nada, ¿verdad? No lloraste mucho cuando te compré este collar de diamantes de $100,000. Te secaste las lágrimas con billetes. Ahí estaba. La verdad desnuda y fea. Mariana quizás no planificó el secuestro inicial, pero se benefició alegremente, voluntariamente y ciegamente de mi muerte. Su ignorancia era voluntaria. Su codicia era cómplice. No quiero tu dinero sucio, Esteban, dije, acercándome a él paso a paso. Él retrocedió hasta chocar con el escritorio, acorralado. Ese dinero está manchado de sangre y años de mi vida, y de todas formas, ya no es tuyo. ¿De qué hablas?, preguntó, con el pánico rompiendo su voz. Hace 2 horas, antes de venir aquí, envié todo. Una copia de seguridad automática desde mi nube. Los registros bancarios, los correos, las fotos de tus documentos falsos, las grabaciones, todo. Se lo envié a la Fiscalía General de la República. Se lo envié a la Unidad de Fraudes de la Compañía de Seguros Internacional. Se lo envié a la prensa nacional. Y, por si acaso se perdían esos correos, se lo envié a todos los contactos de tu lista de correo personal en ese teléfono. A tus socios, a tus clientes, a tus amigos. El teléfono de Esteban vibró en mi mano con una notificación. Luego vibró el de Mariana en su bolso tirado en el suelo. Luego, a través de la puerta cerrada de la biblioteca, empezamos a escuchar el sonido de múltiples notificaciones de teléfonos en el salón de la fiesta. Din, din, din. Un coro sinfónico de revelaciones digitales. El sonido de su reputación muriendo. Esteban se lanzó hacia mí, desesperado, un animal acorralado, intentando quitarme el teléfono para borrarlo. Fue un error estúpido. 10 años de trabajos forzados picando piedra y peleas por un trozo de pan me habían convertido en algo más duro que el acero. Lo esquivé con un movimiento fluido, le torcí el brazo detrás de la espalda hasta oír el tendón estirarse y empujé su cara contra la superficie dura del escritorio de mi abuelo. Escuché el crujido satisfactorio de su nariz perfecta rompiéndose contra la madera. ¡Ah!, gritó, escupiendo sangre sobre mis papeles. Eso es por los 10 años, le susurré al oído, apretando más. Y esto, es por la bienvenida a casa. Lo solté y cayó al suelo como un saco de papas, agarrándose la cara, sangrando profusamente sobre la alfombra persa de $10,000. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. No eran los guardias, eran los invitados, curiosos, alarmados, murmullos, gritos de asombro. Alguien había leído el correo masivo en su teléfono. Alguien había visto las pruebas adjuntas. Alguien gritó, es Damián. Salí de la biblioteca, pasando por encima de Esteban que se retorcía de dolor y gemía. Mariana seguía en el suelo, en estado de shock catatónico, mirando a la nada, destruida. Entré al salón principal. La música se había detenido por completo. 150 personas me miraban en un silencio absoluto. Algunos con horror, como si vieran a un zombi. Otros con confusión. Pero muchos reconocían la cicatriz, reconocían los ojos, reconocían al hombre que habían enterrado. Damián, susurró una tía vieja desde la primera fila, llevándose la mano al rosario. Es un milagro.
No es un milagro, tía, dije en voz alta, mi voz llenando el salón sin necesidad de micrófono. Es una escena del crimen. Y todos ustedes están bebiendo la evidencia y celebrando con el dinero de mi rescate. Caminé hacia la mesa del pastel. Un pastel gigante de 3 pisos, decorado con pan de oro, que decía Felicidades Mariana 40. Tomé un dedo de merengue con mi mano sucia y callosa, y lo probé. Estaba dulce, empalagoso, nauseabundo. Disfruten la fiesta, dije, limpiándome el dedo en el mantel de seda. La Policía Federal está en camino. Oigo las sirenas. Salí por la puerta principal, abriendo las hojas de par en par. No corrí. No me escondí. Caminé bajo la lluvia torrencial hacia mi coche de alquiler, sintiendo el agua limpiar simbólicamente la suciedad de esa casa. A lo lejos, el sonido de la sirena se hacía más fuerte. No una, ni dos, muchas. La compañía de seguros no juega cuando se trata de fraudes millonarios en dólares. Y el secuestro, eso atrae a los federales y a la prensa. Me senté en el coche, encendí un cigarrillo que tenía guardado y esperé. Vi cómo llegaban las patrullas con las luces azules girando. Vi cómo entraban los oficiales con armas largas. Vi cómo sacaban a Esteban esposado, con la cara ensangrentada y la camisa rota. Vi a Mariana salir llorando, esposada también, tratando de explicarle algo a un oficial que no le creía ni una palabra. Vi cómo la alta sociedad se dispersaba como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina, tratando de huir, de no verse implicados en el escándalo del siglo. Le di una calada profunda al cigarrillo. El primero que realmente disfrutaba en 10 años. El humo llenó mis pulmones y me sentí vivo. No recuperé mi vida anterior. Esa vida ya no existía. Damián, el geólogo inocente y confiado, murió en la selva hace mucho. El hombre que estaba en el coche era otra cosa. Algo nuevo. Algo forjado en el dolor. Pero al menos, el hombre que estaba en el coche era libre. Y ellos ahora vivirían en las jaulas que construyeron para mí. Arranqué el motor y me alejé de la mansión, dejando atrás los escombros de mi pasado y las luces de la policía reflejándose en el asfalto mojado. Tenía 38 años. Tenía una cuenta secreta encriptada con lo poco que pude recuperar digitalmente antes de detonar la bomba. Y tenía el mundo entero por delante. La venganza no me devolvió el tiempo perdido, nadie puede hacer eso, pero me devolvió el sueño. Esa noche, en una habitación de motel barata pero limpia, por primera vez en una década, dormí sin pesadillas. Epílogo, 6 meses después. Leí la noticia en un periódico digital en mi tableta mientras tomaba un café fuerte en una terraza soleada frente al mar en la costa de Portugal. Empresario prominente condenado a 25 años por fraude masivo, lavado de dinero y conspiración de secuestro agravado. La foto mostraba a Esteban, demacrado, sin su smoking, con el pelo rapado, entrando a la furgoneta penitenciaria de máxima seguridad. Mariana había logrado un trato con la fiscalía, 5 años de libertad condicional y servicio comunitario a cambio de testificar contra él y devolver cada centavo de la póliza de seguro y los activos robados. Ahora vivía con su madre, en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio obrero, trabajando de recepcionista en una clínica dental. La mansión había sido embargada por el banco y estaba a la venta. Cerré la pestaña del navegador con un toque suave de mi dedo. Pagué mi café dejando una propina generosa. Miré al mar inmenso y azul. El agua estaba tranquila. Yo también.